CAPITULEO 7, la causalidad de Dios y la causalidad de las criaturas. Acabamos de considerar la conexión que existe entre los distintos géneros de causas, el influjo recíproco que ejercen unas sobre otras, y cómo la causa final y eficiente actúan sobre las causas material y formal. Con eso ha quedado claro que no se trata de realidades aisladas e independientes, sino que hay una subordinación entre unas causas y otras. También dentro de las mismas causas eficientes descubrimos una interdependencia. El instrumento, por ejemplo, es causa de su efecto, pero recibe toda su eficiencia de la causa principal. La gravitación cósmica, por poner otro ejemplo, determina el movimiento orbital de la Luna. Esta influye de modo decisivo en el flujo y reflujo de las aguas del mar, que, a su vez, producen la erosión de las costas, pudiendo incluso dar origen a cedimientos del terreno, y así sucesivamente. Aparte de esta subordinación de las causas agentes entre sí, existe otra, más radical, que es la que todas guardan en relación a Dios, causa primera y principio eficiente de toda la causalidad de las criaturas. Las características de la primera causa y su relación con los agentes creados es el tema que abordamos en las páginas que siguen. Hacerse, y las formas, objeto propio de la eficiencia causal de las criaturas. La acción del agente creado es causa del hacerse, fieri, del efecto, pero no produce el ser en cuanto tal. Influye efectivamente en que se produzca una nueva realidad en el caso de las generaciones y corrupciones, o en que algo que ya existía adquiera un nuevo modo de ser como en las mutaciones accidentales. Sin embargo, una vez que cesa la acción del agente natural, el efecto permanece, demostrando así su independencia actual con respecto a la causa que lo produjo. Por ejemplo, cuando el arquitecto edifica una casa, comunica a la materia preexistente una nueva forma accidental, que la hace apta para que se habite en ella, y de este modo influye de modo eficaz en la construcción del edificio en su hacerse, pero, terminada la acción de edificar, la casa se mantiene en su ser en virtud de unos principios que ya no dependen para nada del constructor. Y lo mismo sucede con el nuevo animal, resultado de la generación de los padres. El término propio de la causalidad creada en los procesos de la generación y corrupción es la forma, que es el acto primero de la sustancia corpórea. En los fenómenos de modificación accidental, la meta es un nuevo accidente de la sustancia. La educción de una forma es siempre el efecto propio de la causalidad de las criaturas. Esto se advierte con claridad si recordamos que una sustancia es causa en tanto que influye realmente en el efecto, es decir, en la medida en que éste no puede subsistir si aquella se suprime. Pero es notorio que lo que desaparece al sustraer la causa eficiente creada es el proceso de información de una materia, la producción de una nueva forma, que es donde de suyo acaba el ímpetu de la gente, no se elimina, en cambio, la misma realidad del efecto, que continúa subsistiendo en su ser. En consecuencia, el agente creado no es causa única y absoluta de su efecto, sino con acento ese bien es causa de que éste se origine, de su producción. Las generaciones, que son el tipo más profundo de causalidad en la naturaleza material, deben considerarse como via inesi, es decir, como camino por el que un efecto llega al ser, por la adquisición de una nueva forma sustancial, y por eso, removida la acción del generante, cesa el paso de la potencia al acto, que constituye el hacerse, fieri, de los engendrados, pero no cesa, sin embargo, la forma misma según la cual el generado tiene el acto de ser. Y por ende, cuando cesa la acción del generante, el ser de las cosas producidas persiste, pero en su devenir. Las criaturas, causa particular de su efecto. La precariedad de las causas creadas se observa aún más claramente al tener en cuenta el modo en que actúan. Los agentes naturales obran siempre transmutando, ya se trate de un cambio accidental, ya de la producción de un nuevo ente. Las criaturas actúan solo alterando una realidad anterior por medio del movimiento. Por tanto, las causas creadas, en su obrar, presuponen un objeto ya existente. Si lo que producen es una modificación accidental, necesitan un sujeto ya en acto, en el que producen esa transformación. Si lo generado es una nueva sustancia, requieren también la materia prima, de la que educen una nueva forma sustancial, desproveyéndola de la forma que poseía anteriormente. El fuego engendra fuego en otra sustancia material, las plantas se desarrollan a partir de una semilla y con el acopio de materiales de que les provee el medio ambiente. Los animales engendran a sus hijos con la sustancia de su propio cuerpo.
la eficiencia causal de los entes finitos se encuentra limitada por su propia capacidad activa y por las condiciones del sujeto sobre el que actúa. Está claro que nadie puede producir más perfección que la que él mismo posee, nadie puede comunicar una ciencia que no conoce, o generar una forma sustancial diversa de la propia, pero además, la virtud eficiente de una causa se ve coartada por la potencialidad de la materia que transmuta o en la que influye, por más inteligente que sea un científico, nunca podrá conferir más conocimientos que los que admita la capacidad del alumno. De modo semejante, la pericia de un escultor se ve rebajada por las malas disposiciones del mármol que labra. En consecuencia, la causalidad de lo creado no tiene como efecto propio e inmediato el ser de su efecto, la causalidad de la criatura no explica la totalidad del efecto, sino sólo alguna de sus perfecciones, las que el eficiente puede comunicar y el sujeto por sus propias condiciones es capaz de admitir. Por eso, ninguna causa creada produce el ser total del efecto, incluso tratándose de una generación, no produce el ente del no ente sin más, de la nada, sino este ente de algo que no era este ente, por ejemplo, una nueva planta a partir de la semilla. Las causas creadas influyen directa e inmediatamente, más que en el ser del efecto, en su modo de ser, ya sea sustancial o accidental, donde termina propiamente su influjo causal es en la forma. El caballo, por ejemplo, no es inmediatamente causa de que el potro tenga ser, sino de que sea potro. Esto no significa que la causa no influya en el ser del efecto PUS, entonces no sería realmente causa, sino solo que lo alcanza de manera mediata e indirecta, es decir, a través de la forma, que es su efecto propio. Ninguna criatura puede constituirse como causa del ser en cuanto tal, pues en su actuación siempre presupone algo que ya es, que tiene el ser. Los agentes creados, no son causa del ser sin más, sino causa de que algo sea esto, como hombre o blanco. El ser sin ma con acento s, nada presupone. ¿Por qué no puede darse algo antes del ser? Que sea ajeno al ente, es decir, que no sea. Por la acción de las criaturas se hace este ente o un m o de ser de este ente, pues de un ente que ya existía se produce stnv o ente, o una modificación en él. Hay que decir, por tanto, que las causas creadas, en relación al ser, son siempre causas particulares, es decir, alcanzan a su efecto, no en cuanto es ente, sino en cuanto es un tipo particular de ente, una especie de ente. Es lógico, por otra parte, pues todo obra en la medida en que está en acto, y como las criaturas poseen una actualidad de ser limitada, no son puro acto de ser, por fuerza tienen que causar efectos limitados en el orden ontológico. La causalidad creada exige una causa primera, que sea causa del ser. Recogiendo las conclusiones de los apartados precedentes, advertimos que la eficiencia de las criaturas no basta para fundar absolutamente el ser del efecto. Se ha insistido en que alcanza su hacerse, o devenir, justamente para evidenciar esta importante verdad. Sin embargo, se ha puesto también de manifiesto que la causa creada es efectivamente causa y, que en consecuencia, influye en el ser del efecto. Esto quiere decir que es perfectamente válida la fórmula, el ente creado causa una nueva sustancia. Recordemos que, aunque la forma es el fin de la generación, el efecto es una nueva sustancia. Pero, como es obvio, esta nueva sustancia no procede solo de la potencia del agente, sino a partir de una potencia pasiva preexistente, ex materia. En consecuencia, toda causación creatural exige de manera radical el ser que se presupone. La causa de ese ser es Dios, acto de ser subsistente, causa primera y universal, en contraposición al cual los restantes entes no son sino causas segundas. Solo la causalidad divina puede tener como objeto propio el ser. Tener como objeto propio el ser se puede entender de dos maneras, creación y conservación. La creación es el acto fundacional del ser de las criaturas a partir de la nada. Por parte de Dios es un acto ADMO y único, que sin embargo desde el punto de vista humano se despliega en el tiempo. Esta perduración temporal del acto divino es lo que se llama conservación, que realmente no se distingue del acto creador. Se ve con claridad que si Dios no hubiese creado nada existiría, e igualmente si Dios no conservase en el ser, que es lo mismo que crear, todas las criaturas decaerían en la nada. La fundación radical del ser es privativa de Dios, porque solo Dios es el ser subsistente, y una causa universal y todopoderosa. Veámoslo brevemente: ser subsistente y por esencia, únicamente el ser absoluto e ilimitado, la plenitud de ser,
puede tener como efecto propio el acto de ser de las criaturas, en cambio, lo que solo es un modo de. 3. La conservación en el ser por parte de Dios ha sido malentendida repetidas veces a lo largo de la historia. DSCARTS, por ejemplo, la concibió como una creación continua, es decir, como un crear y recrear continuamente por parte de Dios. Todo ocurre, para él, como si en cada instante las cosas dejasen de ser y Dios las recrease. De que seamos ahora no se sigue necesariamente que seamos un momento después, si alguna causa, a saber, la misma que nos ha producido, no sigue produciéndonos, es decir, conservándonos, principios de la filosofía, y, 21. La misma idea se puede leer en Malebranche, entre Liense Metaphysiques, 7, y en el diccionario de Pebeaile. En realidad, entre creación y conservación solo hay distinción de razón. La conservación no es más que el único acto creador de Dios, que, desde el punto de vista del efecto, se prolonga en el tiempo tanto como el efecto mismo. Ser particular, un ente participado y finito, no extenderá su virtud a nada que trascienda ese modo de ser restringido, omnipotente. Hemos visto que todos los entes creados presuponen un sustrato sobre el que actuar. Ese sustrato, según diste más o menos del acto que se trata de adquirir, requiere una causa eficiente más poderosa para reducirlo al acto. Por ejemplo, para poner al rojo un trozo de hierro es necesaria una potencia térmica mucho mayor que para hacer arder un trozo de papel, pues este se encuentra en potencia mucho más próxima que el hierro con respecto al fuego. Como el ser no presupone nada, causarlo implica tener una potencia infinita. Ya no se trata de colmar una distancia más o menos grande entre la potencia y el acto, sino de salvar el abismo infinito que media entre la nada y el ser. La omnipotencia es un atributo exclusivo de Dios, pues solo Él es acto puro, no contraído por ninguna esencia, causa universal. Entre todos los efectos, el más universal es el mismo ser, ya que abarca en extensión e intensidad todas las perfecciones del universo, las de todos los entes, extensión, y en todos sus aspectos, intensidad, ninguna causa particular. Por tanto, alcanza inmediatamente al ser, sino que este es el efecto propio de la causa primera y universalísima que es Dios, que contiene en plenitud todas las perfecciones. En definitiva, solo Dios es, agente como el que da el ser, per modundantis esi, y no solo como el que mueve o altera, per eme odam moventis et alterantis. Esto no significa que a cada nueva criatura Dios le otorgue un ser de la nada, es el equívoco de la creación continuada. Significa simplemente que Dios con su acto originario fundó todo el ser, ya actual, ya posible, o sea, no solo los entes que aparecieron en el primer instante del tiempo, sino también todos los que serían originados, con el transcurso de los siglos, por las transmutaciones naturales y artificiales. 2 rasgo SCARACTR y STICOS de la CAUS a primera. Como puede observarse, la terminología causa primera, Dios, segundas, criaturas, equivale a otras usadas también con frecuencia, causa del ser, causa del, fieri, hacerse, causa universal, causa particular, causa trascendental, causa predicamental. La causa del ser es causa primera, en cuanto que está presupuesta a cualquier otra causa, como el ser se presupone a todo efecto 5, es causa absolutamente universal, porque abarca todas y cada una de las perfecciones creadas, en tanto que los agentes particulares abrazan solo un tipo de efectos, y es causa trascendental por el mismo motivo, porque su efecto propio es el ser, que trasciende a todos los predicamentos, mientras que las causas predicamentales producen solo modos de ser determinados. Por contraposición a las causas segundas, la causa primera puede definirse por las siguientes notas: a. Lis causa de las especies como tales, mientras que las causas segundas solo producen su transmisión. Un hombre, por ejemplo, no puede ser causa de la especie humana en cuanto tal, de toda la perfección contenida en ella, pues entonces sería causa de todos los hombres y, por consiguiente, de sí mismo, cosa que es imposible. Al contrario, este hombre es causa de aquel hombre. Pues este hombre existe porque la naturaleza humana se encuentra en esta materia, es decir, este hombre no es causa del hombre sino en cuanto que es causa de que la forma humana se realice en esta materia, lo que equivale, simplemente, a ser principio de generación de este hombre. Luego es necesario que haya una causa que produzca propiamente, per se, la especie humana en cuanto tal, y esta causa es Dios. 6. B. Lis causa de la materia, en tanto que las criaturas solo dan lugar a los sucesivos cambios de forma.
Como ya quedó dicho, en la producción de cualquier nuevo efecto las criaturas presuponen un sujeto previo, que en el caso de las generaciones es la materia, esta, que constituye el sustrato último de todos los cambios sustanciales, es efecto propio de la causalidad de la causa suprema. C. Lis causa universalísima, en oposición a las criaturas que solo son causas particulares. Todas las causas segundas, al 5. Buena parte de la mentalidad filosófica contemporánea recusa erróneamente no solo el sentido empírico de la causalidad, sino también su uso trascendental. Según GMARCL, por ejemplo, habría que acabar de una vez con la idea de un Dios causa, de un Dios que concentra en sí mismo toda causalidad, o incluso en un lenguaje más riguroso con toda utilización teológica de la noción de causalidad, el Ejomeme Problematique, París 1955, p. 63. 6. TOMA con acento S de AQ y NO, su MINA contra Gentiles, 3, 65. Actuar transmutando, producen un género de efectos particulares, que necesariamente presuponen la operación de una causa universal. Como los soldados NO harían nada en orden a la victoria final del ejército, sin el plan de conjunto previsto por el general y sin las armas y municiones de que éste les provee, ninguna criatura podría ser ni obrar y producir, por tanto, sus efectos propios sin la influencia de la causa primera, que otorga el acto de ser tanto a la causa como al sujeto que ésta transforma. D. Es causa por esencia, las criaturas, en cambio, solo causan por participación. Algo tiene una perfección por esencia cuando la posee en toda su plenitud, al contrario, esa perfección se encuentra participada, si el sujeto solo goza de ella de modo parcial y limitado. Como todo obra en cuanto que es en acto, solo lo que sea acto puro, ser subsistente, puede obrar y causar por esencia, en cambio, cualquier criatura, al tener necesariamente el acto de ser restringido por su esencia, solo puede causar por participación, es decir, por tener el ser y en la misma medida en que lo posee. En consecuencia, solo Dios goza ilimitadamente del poder causal, y por eso puede producir las cosas de la nada, crearlas, dándoles su ser. Las criaturas poseen solo una capacidad causal determinada y finita, proporcional al grado en que participan del ser. Además, presuponen para sus propios efectos la acción divina creadora, que les infunde el ser. Las criaturas producen sus efectos propios, que no son sino determinaciones del ser, en cuanto conservadas por Dios, aquello que es algo por esencia, es la causa propia de lo que es eso mismo por participación, de modo análogo a cómo el fuego es causa de todo lo que ha encendido. Solo Dios es el ente por esencia, y todos los demás son entes por participación, pues solamente en Dios su ser se identifica con su esencia. Por tanto, el ser de cualquier existente es el efecto propio de la acción divina, de modo que todo aquello que produce algo en el ser, lo origina en cuanto obra en virtud de Dios. 7. 3 RLACIONSNTRLACAUSAPRIMERAILASCAUSASSEGUNDAS. Según acabamos de ver, el mismo ser y la causalidad de las criaturas se fundamenta de modo absoluto en Dios, causa primera y por esencia. Este fundarse de las causas particulares en la causa universal comporta unas relaciones de total subordinación, no una confluencia o concurso paralelo, en el que la virtud de Dios y la de las criaturas se sumarían para constituir un mismo efecto. Si hubiera que caracterizar con un ejemplo la eficiencia respectiva de Dios y las criaturas, lo más aproximado sería acudir al de la causa principal y su instrumento, y no al de dos causas parciales que se unen extrínsecamente para conseguir un mismo resultado, como dos caballos suman sus fuerzas en la tracción del carro del mismo modo que el pincel sería incapaz por sí solo de llevar a cabo la realización del cuadro, la criatura quedaría desprovista de su ser y de su poder de obrar si se le privara de su dependencia respecto a Dios. Sin embargo, hay que hacer dos salvedades. A. Por una parte, la causa instrumental citada tiene una dependencia efectiva, con respecto al que la utiliza, solo en lo que se refiere a su acción, mientras que la criatura está sujeta a Dios también en su mismo ser. B. Por otra, la criatura posee una forma sustancial y unas potencias activas que verdaderamente inhieren en ella de modo permanente, y son raíz de sus actuaciones, hasta el punto de que, en el obrar natural, las operaciones de las causas segundas son proporcionadas a sus causas. Al contrario, en el instrumento además de la forma propia por la que es capaz de producir su efecto no instrumental se encuentra transitoriamente una nueva virtud, apta para producir un efecto desproporcionado a la causa instrumental. De ahí que, propiamente,
el calificativo de instrumento se aplique a las criaturas cuando son utilizadas por Dios en orden a electos que superan sus propias capacidades, sobre todo, si se refieren al ámbito de la gracia, mientras que se llaman causas segundas también cuando actúan en el orden natural. De la subordinación absoluta de las causas segundas a la primera podemos inferir tres consecuencias fundamentales. A. La causa primera influye más que la causa segunda en la realidad del efecto, de manera análoga a cómo el cuadro debe atribuirse propiamente y con mayor motivo al artista y no al pincel o a la paleta que empleó. En todas las causas agentes ordenadas, siempre ocurre que las causas subsiguientes obran en virtud de la causa primera. Pero en el orden de los agentes, la causa primera es Dios, y por eso todos los agentes inferiores obran en virtud de él. La causa de una acción, por otra parte, radica más en aquello por cuya virtud se actúa que en aquel que obra, así como se deriva más del agente principal que del instrumento. En consecuencia, Dios es causa de cualquier acción de manera más principal que las causas segundas. 8. B. La causa primera y la causa segunda son causas totales en su propio orden, pues el efecto es producido enteramente por cada una de ellas, y no una parte por una y otra por la otra. El mismo efecto no se atribuye a la causa natural y a la virtud divina en el sentido de que sea hecho en parte por Dios, y en parte por el agente natural, sino que es producido todo por ambas causas, aunque en modos distintos, así como el mismo efecto se atribuye todo al instrumento y todo también a su causa principal. Como se ha visto, el efecto propio y adecuado de la causa segunda es la educción de las formas, sustanciales o accidentales, y a través de ella las criaturas alcanzan un determinado grado de ser. Dios, al contrario, tiene como efecto propio e inmediato el ser de los entes, y por medio de él extiende su propia virtud a todas las perfecciones de las criaturas, incluso a las más remotas. La totalidad de la causación divina resulta de la naturaleza peculiar del es y como acto de todos los actos y perfección de todas las perfecciones del compuesto, ya que cualquier criatura y todo lo que hay en ellas participa de algún modo de su acto de ser, es necesario que cualquier ente, según todo lo que hay en él, provenga de la causa primera y perfecta. La providencia divina, por tanto, abarca todo lo que existe en el universo, no solo las especies universales, sino también cada uno de sus individuos, no solo el obrar necesario de los entes inferiores, sino también la operación libre de las criaturas espirituales. Y se extiende tanto a las acciones MA con acento S decisivas del obrar libre, LAS que pueden cambiar el sesgo de primera historia de la HUMAN idea de, como a las actividades cotidianas, en apariencia POC o importantes, pues tanto unas como otras participan de la actualidad del es y de la persona que las realiza, siendo el ser el efecto inmediato de la eficiencia divina. C. La subordinación de las causas segundas a Dios no disminuye, sino que fundamenta la eficiencia del obrar crecido. Acción divina aumenta y acrecienta más la eficacia de las causas subordinadas, en la medida en que esa subordinación se torna más estrecha e íntima, pues la mayor dependencia causal entraña una participación más intensa en la misma fuente de la virtud operativa. Sucede algo similar a lo que acontece a un alumno que sigue fielmente las indicaciones del profesor que le conduce en sus estudios, o al aprendiz que efectúa con docilidad los movimientos que le sugiere el artista avezado, que ven multiplicada su eficacia. Las causas segundas mantienen una eficiencia propia, pero es patente que ese poder inhiere en ellas en virtud de su dependencia con respecto a esferas causales de índole superior. Por ejemplo, el militar subordinado tiene una ascendencia sobre sus súbditos gracias al poder que los jefes del ejército han depositado en él, y el cincel labra el mármol gracias al movimiento que le imprime el artista. Por tanto, la potencia activa de un agente inferior depende de la virtud de un agente superior, en cuanto ese agente superior otorga a la causa subordinada la misma potencia por la que obra, o bien porque la conserva, o porque la aplica a la acción, y como Dios no solo confiere a las causas segundas su virtualidad operativa, sino que la mantiene y la aplica a su efecto, el vigor de cada una de ellas se ampliará conforme más se sujete a la acción divina. Puede advertirse el enorme significado de esta profunda realidad en la vida práctica y, sobre todo, en el ámbito de la libertad humana. El sometimiento a la ley de Dios no menoscaba en absoluto la consistencia de las acciones de los hombres, al contrario, las potencia y les otorga una eficacia de proporciones enormes. BIBLIOGRAFIA. SANTOTOMA con acento SDAQINO, de potentia, Q3, EI. 7 y 8, súmeme a contra gentiles, lib. 3, CC 65 a 70. JM. ARTOLA, creación y participación.
Publicaciones de la Institución Aquinas, M. Madrid 1963. C. FABRO, Partecipazione e Causalita, SEI, Toura Eino 1960. ADSERTILLANGS, La idea de creación y sus resonancias filosóficas, Buenos Aires 1969.